Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Muy buenas noches, estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte, que como cada semana se transmite gracias a la cadena tuvoxtv.com y por supuesto gracias a la participación de nuestros queridos patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, que es una empresa de teatro regiomontano dirigida por el maestro Javier Araiza, y el otro, Alianza Cultural México-China AC, que también está haciendo grandes esfuerzos por promover la cultura en unión, representación de la unión de los pueblos de México y China. Y bueno, estamos aquí desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Y no estoy solo, como pueden ver nuestro querido público. Tenemos a Darío Duarte, que está nuevamente haciéndome compañía. Ya se va a hacer costumbre, Memo. Ya se está haciendo costumbre, sí. Ya agarra tu propio programa, por favor. Nada, no te creas. No, yo estoy encantada de que estés aquí haciéndome compañía. Y también tenemos de invitado al maestro David Gómez. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Claro que sí. Y bueno, yo estoy seguro que mucho de nuestro público culto, regiomontano, ¿sí?, ya habrá reconocido al maestro David Gómez, pero para aquellos que no lo conozcan, aquí les van un poquito de antecedentes. Tenemos que es maestro, o fue maestro, ya está jubilado, de Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Me jubilé ya este año. Ya este año. Pues de hecho ahí fue donde conocí al maestro, lo conocí en la Facultad de Filosofía. Ah, sí. ¿Y qué te daba aparte de malas calificaciones? No, pues las clases de... No, llevamos muchas materias de tronco común, porque yo estaba en el colegio de letras, él era más de filosofía, pero sí, ahí en los pasillos de la facultad nos topábamos, nos saludamos, y sí tuve el gusto de estar en una de sus clases. Claro que sí. Y bueno, lo conocerán más por su labor artística en el campo teatral, en el campo teatral regiomontano, que tenemos este espacio nuevo que sirve como un parteaguas, porque sigue un concepto que no estaba tan utilizado aquí en Monterrey, el teatro de cámara, el teatro intimista, ¿sí?, en el que el público puede conectar más directamente con el actor, porque la obra está aquí, eres parte del entorno de alguna manera, ¿sí?, en vez de esa barrera de espacio que te ponen los grandes teatros. Aquí convives con el actor cara a cara. ¿Es correcto? Se llama Círculo de Tiza y está en Modesto Arriola 1207A, entre Álvaro Obregón y Platón Sánchez. Estamos en un barrio bien bonito, que es el barrio de la Luz, porque casi todos los teatros se ubican en el barrio antiguo o en lugares donde la gente va, ¿no? Este es un teatro que está ubicado en un barrio donde hay muchos compañeros artistas, digo artistas porque hay muchos plásticos y bailarines. Bueno, es Modesto Arriola 1207A. Sí, que de hecho ahí está también el Mercado de la Luz, que hay muchas artesanías. Exacto, sí. Sí, este arte plástico que también es parte de la cultura, y yo creo que los regios tenemos mucho talento oculto a veces por los medios en plástico, en escénicas, en música. Yo creo que a veces se nos ha relegado en un aspecto cultural por falta de difusión, ¿sí? Es mi opinión, porque se sabe más de cultura, por ejemplo, en el DF, que ahora es Ciudad de México, pero porque ahí hay mucha difusión cultural, allá le invierten. Y además es la capital. Es la capital, y claro. Vivimos en un país centralista donde todo se maneja en la capital o en el centro. Como Monterrey también, ahorita que dijiste que hay mucho talento, no solamente en Monterrey, nosotros empezamos un
festival, un encuentro de teatro de muchachos de preparatoria. Se nos ha olvidado ese paso del joven al adulto y que les gusta mucho el arte. Entonces, que muchos de ellos estaban olvidados, hacen teatro en preparatoria y luego se pierden. Y lo recuperamos y ahora hicimos un festival que se llama Bachilla Teatro. Pero luego nos dimos cuenta que no solamente en Monterrey hay, pensamos que Monterrey es todo Nuevo León, y ahora en este último trajimos grupos de fuera y fue muy interesante que ellos se dieran cuenta que existen otros iguales que ellos, sus pares, y aquí en Monterrey también, porque lo veían como lejos, ¿no? Mary Noriega, Linares, y en verdad hay gente muy talentosa, pero esto es un problema de política cultural del rollo centralista, ¿no? Así es, definitivamente. Digo, yo que soy maestro, pues ya sabe que nos mandan primero lejos, y me tocó ver, por ejemplo, en Parás, donde trabajé, Parás, no Parras, ¿sí? Parás, Nuevo León, ¿sí? Parás no tiene una casa de cultura, pero se usa más para clases de guitarra, clases de bordado, realmente exposiciones de pinturas, porque ahí sí dan clases de pintura ocasionalmente, pero un taller de teatro no tienen, ¿sí? En General Treviño no hay tampoco un taller de teatro. En Cerralbo, Nuevo León, tienen una casa de cultura, sí ponen obras de teatro, pero son obras que traen de aquí de Monterrey, ¿sí? Que con arte va y lleva obras o grupos independientes, como ahora que estaban las señoritas Treviño, fueron allá a Cerralbo, pero un grupo en Cerralbo de teatro no vi, ¿sí? Entonces se pierde, y como dice usted, por ejemplo, yo puedo hablar de mí, ¿sí? Yo llevo 11 años en teatro y yo empecé en la preparatoria. Yo me metí al grupo de teatro de preparatoria y me enamoré del teatro, y desde ahí no lo he podido soltar. Ya tengo ansiedad. No, te invito a trabajar con nosotros, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí, aceptada la invitación. Ya está. Y efectivamente muchos de ese grupo se fueron a escénicas y otros no. Y hay otros que desde ese entonces no han vuelto a hacer teatro y que tenían mucho talento. Se pierde el talento, como usted dice. Sí. Y aquí quiero hablar de la obra, porque la obra que estamos presentando, Sedientos, habla de eso, tener sed es la necesidad de algo que nos hace falta para sentirnos bien y para reconstruirnos o restituirnos físicamente y emocionalmente. Sedientos es una obra de Baghdí, de Mawwa, es un autor líbano-franco-canadiense. La obra es una obra que habla sobre los jóvenes, precisamente, y él era es un chavo joven que le tocó vivir muchas de la guerra en el Líbano, ver morir a mucha gente, entonces él habla y cuenta historias sobre esto, y él dice que no se debe olvidar lo que uno es, porque en el camino de reconstruirnos aquí en la escuela y todo eso, olvidamos lo que somos, olvidamos nuestros sueños, olvidamos nuestras historias, y las olvidamos porque nos llevan a que seamos parte de una masa en el cual lo importante es hablar de ese todo, y nos van conformando a las necesidades de esto, ¿no? Qué bueno que tú dices, voy a seguir haciendo teatro, porque creo que olvidamos a veces nuestros sueños. Siempre traemos en nuestras bolsas cosas que queremos decir y que se van olvidando, y al olvidarse olvidamos también nosotros. Entonces no hay que perdernos, hay que dejar ser lo que somos, esa necesidad de mostrarnos, de simbolizar, de decir lo que realmente somos. Citando a Franz Kafka, sueña el pobre en su pobreza, que sufre y que padece. Sueña el rico en su riqueza, que agrava y que ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Qué bonito, Sí. ¿verdad?
Sí, muy profundo. Muy profundo. Sí. Es una metáfora muy fuerte. Sí. Sí, definitivamente. Maestro, en el año en el que estamos ahorita, ya se han llevado 2 obras de este mismo autor aquí en Nuevo León. La anterior fue Pacamambo. De hecho, hay en proyecto teatral de la escuela de Nuevo León. ¿Qué se siente traer otra vez al mismo autor, pero con otra obra? Fíjate que a mí me benefició un poco porque uno de los actores está en la obra, entonces se entiende un poco más a Bagdi, sí, a Mawad, como le dice mucha gente, ¿no? Pero creo que este autor es muy importante porque cuenta cosas de una manera muy poética y metafórica, cuenta cosas que tienen que ver con el ser humano, cosas que hemos olvidado, que nos hemos perdido en este tiempo de hombre masa, ¿sí? La obra cumbre, bueno, por la que fue conocido este autor en México fue Incendios, bueno, Cielo, todo esto, es una tetralogía donde él habla de todo lo que es el ser humano en situaciones muy extremas, más que nada en destrucción por la guerra, donde el hombre destruye al hombre y donde lo van conformando para que también al final acepte estas cosas, ¿no? Y esto, bueno, esto no es nada nuevo, esto es algo programado. ¿Qué se siente? Pues yo me siento muy padre montando a Bhakti. Me gusta mucho. Y fue esencial traer, por ejemplo, a Calixto, que había estado en Pacamambo, fue esencial traer a Calixto en este texto de Waji. Bueno, ya también esta es la reposición. Hubo un reparto anterior y sí también no habían estado en una obra de Bhakti o Bhakti, como dice mucha gente, pero creo que él es muy cercano a los jóvenes. ¿Por qué, por ejemplo, puse yo a Bhakti y precisamente esta obra de Sedientos? Porque lo volví a escuchar ahora en estas campañas políticas. Dicen, el futuro de México está en los jóvenes. Y volteas y ves a los jóvenes, ves a jóvenes sin ninguna oportunidad. Creo que ustedes lo saben, pelean. Dicen, no, solamente, por ejemplo, aquí dicen, solamente los huevones o los que no les interesa nada no hacen nada. No es cierto. Sí, no hay oportunidades, cada vez se están cerrando y los jóvenes son los que tienen la energía para poder hacer un cambio y también por eso mismo se les va acotando. Cuando yo escucho esto que dicen el futuro de México está en los jóvenes, veo jóvenes que ya no tienen mucha ilusión, que todo lo que le han dicho y lo han hecho, estudia, haz esto, prepárate, cree en esto, cree en lo otro. Y bueno, y con eso voy a estar bien y voy a ser yo. Y al final volteas y dices, no. Entonces hay un desencanto muy, muy terrible. Es esa sed de decir, no de saber, porque creo que todos sabemos, nadie es tonto. Lo comentaban con ustedes en clase, un autor, el creador de la pedagogía crítica, nadie enseña a nadie, porque todos sabemos algo. O sea, no hay quien no sepa. Lo hablábamos ahorita. Sí. Creo que en el inconsciente de todas las colectivo, de todas las culturas está un conocimiento que hemos creado y que nos ha servido, pero que ahora está vedado para algunos, ¿no? Solamente. Entonces, creo que los jóvenes lo entienden. En las metáforas que plantean, ¿no? En la rebeldía, que en ese sentido también, más que de rebeldía, en esa necesidad de gritar y decir por qué no me siento bien y por qué cada vez que me dices que haga esto, que debo sentirme bien, no me siento bien. Y es que en realidad decimos que hay quienes opinan que México está muy limitado y hay quienes opinan que tenemos mucha más libertad que en otras partes del mundo. Yo creo que es más bien una especie de término medio. Yo creo que más bien vivimos una libertad ilusoria. Lo has dicho muy bien. Sí, es una libertad ilusoria porque parece que tenemos libertad de expresión, pero no puedes expresar lo que quieras porque siempre alguien se ofende. Creemos que tenemos libertad de religión,
pero tampoco es cierto porque los de otras religiones te atacan, ¿sí? Creemos que tenemos libertad de conocimiento, pero en realidad te restringen mucho, ¿sí? Es como que sí, tienes libertad de hacer todo esto, de elegir todo esto, pero a la vez te empujo fuertemente hacia el otro lado, ¿sí? O sea, te dirijo de una manera en la que tú tienes la libertad de elegir prácticamente lo que yo te estoy Sí, dirigiendo. y es un engaño, porque te dicen, todos tenemos derechos, ¿sí? Y luego, ¿por qué no me permite serlo? Bueno, y todos tenemos el derecho de poder estudiar, y todos tenemos el derecho de ser activos o proactivos y decir, voy a llegar a hacer esto. Todos tenemos la suerte, porque vivimos en una democracia o en un tiempo en el cual hay libertades, más en este tiempo globalizado en que se rompen las fronteras, ya somos todos, vivimos en la misma aldea, somos de la misma casa, mismo pueblo, pero no es cierto, no puedes, para empezar, no puedes desplazarte libremente. Siempre hay, aquí lo vemos, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero es muy tonto, pero a la vez muy ilustrativo. En algunas colonias de aquí de Nuevo León o del área metropolitana, tú puedes transitar y ya no puedes transitar. Te van cerrando, ¿con qué derecho te limitan? Entonces, en la escuela dicen, no, con esto vas a llegar a ser, dicen la obra, el conocimiento chido. ¿Para qué me va a servir? Si al final hay un desencanto terrible, porque hay muchos jóvenes, yo creo que les ha tocado que vamos a las ferias del empleo y de repente no te eligen. Dice, hay como 4,000, no, 2,500, 1,600 empleos. Y van todos los jóvenes y van con sus papelitos y todos sus anhelos. Y le dicen, no, estás sobrevalorado. ¿Qué quiere decir sobrevalorado? Que no entras a lo que ellos quieren, que quieren gente con cierto perfil. Entonces, y te dicen, bueno, tú puedes luchar y hacer lo que tú quieras. La suerte está ahí, pero la fortuna de unos cuantos. Claro. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. elegidos. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién determina? ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Por qué? O sea, y por qué algunos no tienen nada cuando han hecho todo lo que se les ha dicho? Me invertí 18 años de mi vida hasta el doctorado en estudiando. ¿Para qué si al final no me siento bien y además no me retribuyen ni siquiera en el tiempo perdido? ¿Sí? Y hay personas que incluso llegan a su madurez, a su vejez, o incluso hasta la muerte, y nunca supieron quiénes son en realidad. Claro, es cierto. ¿Sí? Nunca hicieron lo que ellos realmente quisieron, siempre hicieron lo que les dictaron, lo que la sociedad espera, siempre hicieron lo que debían hacer. Y aún así los resultados eran muy distintos a los esperados, porque siempre te dicen, y está mal que yo lo diga porque soy maestro, pero siempre te dicen, si tú haces todo esto, te va a ir bien. Y al final no es cierto. No es cierto. Y vemos personas que les fue muy bien sin hacer nada de eso, ¿sí? Ahí está Bill Gates, ¿sí? Ahí está Mark Zuckerberg, ¿sí? Steve Jobs también. Steve Jobs, ¿sí? Que no tuvieron carreras universitarias. Es más, el fundador de Maseca no tenía ni la primaria terminada. Claro. ¿Sí? El Maseco. Sí, el Maseco. Entonces vemos que en realidad todo es una gran carrera de ratas en las que al final a veces ni siquiera alcanzas el queso. Sí. Y me parece algo muy importante el punto ese de sed, ¿sí? Porque todos tenemos sed de algo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, hace años me puse en un análisis buscar qué es lo que caracteriza a los personajes históricos, ¿sí? ¿Qué fue lo que los volvió grandes? Y te pones y te encuentras de todo. Te encuentras hombres, mujeres, te encuentras heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ¿sí? Te encuentras ricos y pobres, te encuentras blancos y negros, te encuentras de todas las razas, todas las clases, todos los colores, todas las etnias, ¿sí? Algunos muy cultos, otros muy incultos, ¿sí? Realmente, ¿cuál es el patrón en común? Hay uno, ¿sí? Cuando están suficientemente indignados.
Llegas a un punto en el que el hombre se harta y dice hasta aquí. Y ahí es cuando empiezas a hacer. Y es cuando eres incómodo, cuando Sí. te autodeterminas a decir, ya, no. Ya, hasta aquí. Sí. Y solamente te dices, no, hasta aquí, porque es, ya quiero ser yo o quiero encontrar, si esto no es la forma o el camino, quiero buscarlo, ¿no? Y es cuando dicen, no, empieza a ser incómodo. Exactamente. Pero bueno, muchos tenemos ese tipo de situaciones y ese es lo que es sedientos, de saber qué me pasa, o sea, por qué esta rabia, por qué ahora que estoy bien, digo, terminé mi carrera, soy maestro, tengo mi trabajo y todo, no me siento bien. Y ejemplos hay muchos, de repente, por ejemplo, hay gente que los fueron marcando y dice, bueno, el arte lo marcó, no, creo que lo marcó el tiempo en el cual se desarrollaron como artistas y que es el cambio al arte como objeto o como mercancía. Por ejemplo, el de, ¿cómo se llama el, este grupo ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita les digo. Okay. Que se suicidó, Kurt Cobain. Tenía todo, ¿no? Dices, así hay gente, dices, y al final dijo, yo no quiero saber nada. Y no es porque fuera un tipo que estuviera mal, ¿no? Estaba mal. Sí, estaba mal. No estuviera mal, estaba mal. En ese sentido. Y hay muchos casos también, ¿no? Y hay mucha gente que por ejemplo, los maestros. Tú tienes, creo que mi mamá lo decía, mi madre quería que yo estudiara para maestro la normal, porque mis hermanos son maestros, pero ella lo veía desde un punto de vista muy práctico. Decía, hijo, es una carrera muy corta y en poco tiempo tienes dinero, o sea, ay, perdón, lo cierro. Que estamos en vivo, también tienen que saber Sí, que no se ha Suceden actuado, cosas, ¿no? suceden cosas. Sí. Entonces, yo no quise porque creía y lo sigo creyendo que un maestro no puede ser cualquiera, se puede ser maestro. Y ahora sí, hay mucha gente que estudió su carrera y que es importante porque tiene necesidad de reconstruirse a partir de los otros. Uno se reconstruye, de ver, digo, como maestro, cuando ves que te reconstruyes con los alumnos. Dicen, pero no van a cambiar. Y yo pienso, como dicen a veces en una película de los judíos, en la lista de Schindler, quien salva a una persona, salva a la humanidad. Porque es volverte a reencontrar con el ser humano. ¿Sí? Entonces, yo pensaba desde niño que el maestro, ese es su trabajo. De hecho, por eso antes los maestros, el médico y el sacerdote eran como importantes en toda la comunidad, porque tenían un sentido humanista. Eso de humanista ya ha perdido valor. Ahorita hay partidos humanistas, escuelas humanistas, universidades humanistas, hay comidas humanistas. Entonces, si todo es humano, ya nada es humano. Se pierde ese sentido. Pero antes sí lo había. Y ahorita en este sentido de enajenar a todos y que todos sean iguales, ¿por qué están quitando a los maestros? Bueno, yo pienso que ahí hay un trasfondo político. Claro, Sí. es gente, porque son gente que piensa y gente Sí. que va a cambiar cosas. Entonces, están mandando a gente, de repente, qué padre, ¿no? Salen chavos, muchachos ahorita que su sentido es invertir tiempo y dinero para una carrera y que no saben ni qué onda. De repente te dicen, oye, pues haz el examen y pasan. Sí. Bueno, y ahí están como maestros, pero se requiere algo para ser maestro. Está la cuestión de los ISO, ¿no? En la educación, cómo está muy marcado estas reglamentaciones que hay, ¿no? Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Suena algo crudo, pero los errores del doctor se entierran. Los errores del arquitecto se caen, ¿sí? Pero los errores de un maestro duran toda la vida. Sí,
dijiste algo muy padre, porque luego pensamos, mira, no pasa nada. Total, si un médico se equivoca, si se le muere. Pero a mí, ¿qué me puede pasar? Matas conciencias, Claro. matas seres. Y nada vale que luego ellos van y reparten ese mal conocimiento a su alrededor. Eso se esparce como un virus. Bueno, ya lo llevé por otro lado. Sí. No, pero es parte de lo mismo. El teatro es un reflejo, es un espejo del inconsciente colectivo, es un Claro. reflejo de la sociedad, de la historia, ¿sí? Y todo entra dentro de estar sedientos. Sí, claro. Maestro, ¿cómo es su primera lectura de la obra? Sí, entonces, ¿cómo lo percibe también como dentro de esta cuestión docente, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa primera lectura que hizo del texto? Fíjate que fue esta obra, la vi en el DF, bueno, la Ciudad de México. La dirigió, la montó un muchacho que es ahora uno de los directores más connotados a nivel nacional y en México, ¿no? Él fue alumno mío en el TEC, di teatro ahí. Él montó esta obra y cuando la vi me llamó y y dije, wow, lo que este autor, ahí fue cuando conocí, bueno, no fue la primera vez, ya había visto otra obra de él del mismo autor, pero en esta obra me llamó y cuando llegué a Monterrey dije, quiero volverla a ver, dije, no, quiero que la vean aquí en Monterrey. Y entonces volví a leerla, volví a releerla y dije, tengo que ponerla. Pero fue como un llamado y que me tocó, vamos pues. Estaba muy bien el montaje, no voy a decir que estaba bien, estaba muy bien, pero lo importante, cumplió su función el teatro, no solamente a mí, a todos los que estábamos ahí. Entonces yo dije, yo quiero montarla en Monterrey. Iba a venir este director con la obra, dije, bueno, porque que la vean en Monterrey, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque muchas veces hay obras muy buenas que se pierden aquí en el sentido comercial. Fue un exitazo allá y la traen vendiéndola y dicen, es lo máximo. Y tú lo compras y pagas el boleto y no te toca la obra, te toca el sentido de que dices, ay, es que, ¿qué hiciste? Fui al teatro, porque fui a consumir mi dosis de cultura. Pero no, yo quería que se enfrentaran con el discurso, que no fuera ese sentido. Y bueno, y además ahora que tengo los derechos, de repente me dicen, oye, ¿por qué no das más funciones? Digo, bueno, son las que doy. Le digo, lo que pasa es que tú ves en cuanto a dinero lo que le toca que le hago su pago al autor, ¿sí? Por los derechos de autor. Pero como tengo un espacio que para mí es importante que sea muy, como lo dijeron ahorita, lo dijiste, es que sea muy íntimo, muy cercano al público, solamente caben 50 personas, ¿sí? Pero es muy interesante porque esas 50 personas están dentro de la obra, no lejos, ¿sí? Ese es el sentido de el por qué y quise montarla. Y además porque también es un autor muy, muy difícil. No es fácil montar a este autor, por todas las metáforas, por todo el lenguaje que maneja, ¿no? Pero para mí ha sido muy, muy padre. Yo estoy estoy agradecido. Primero que me dieron los derechos, me permitieron montarla y ya estarla montando. Claro, y es que no es lo mismo hacer el teatro para las masas que hacer el teatro para el arte. Claro. ¿Sí? Y eso se nota. Y es una gran diferencia, eso que es, sí. Y es una gran metáfora. Maestro Guillermo, está muy, muy bonita la plática, pero vamos a una breve pausa, mostrar un poco los comerciales y ahorita regresamos aquí en el programa de Gozarte. ¿Quieres vender tu auto, camioneta o camión? Yo te lo compro. ¿Tiene problemas de adeudos o le falta papelería? ¿Le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen?
¿Lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él? ¿Le falta pintura? ¿Hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años, marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121 137994 o llámanos. Somos compra y venta de autos en Monterrey. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center. Y estamos aquí de regreso con Gozarte, el gozo del arte. Gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, Pantagruel Producciones y Alianza Cultural México-China, AC. Y bueno, estamos aquí con el maestro, ya estamos en la recta final del programa. Y yo estoy seguro que el público quiere saber ciertas cosas. Por ejemplo, la obra Sedientos. ¿Cuándo inicia la temporada? ¿Qué días son? Bueno, ya iniciamos este sábado pasado. Okay. Vamos a estar, lo que resta son cuatro fines de semana más. Y luego una semana dejamos. Y tres fines de semana más, porque los actores tienen un compromiso y regresamos todo el mes de julio. Ok, muy bien. ¿Y en qué horarios? Sábados a las 8:30 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Correcto. ¿Costos? Son 150 en el general, en APAM y maestros y alumnos o estudiantes son 100 pesos y hay una promoción. Ahorita son las promociones en todo lado, bueno.
entramos también a ese juego. Vuestro capitán. No, en la promoción es de, si van en pareja, son 200 pesos. O sea, 2 por 1. Bueno, 200 pesos por los dos. Muy bien. Y si no tengo pareja, pues voy yo solito. Bueno, ahí puedes, a veces hacen pareja. Sí. Nos ahí la puedes conviene. encontrar. Sí, verdad, le han dicho, nos Hay conviene. mesitas, un cafecito ahí. Fíjate que sí vendemos, estamos vendiendo refresco y esto, pero vamos a vender café. Ya nos han dicho. Muy bien. Y bueno, yo creo que el público le interesa saber más concretamente la sinopsis de la historia. Sí, claro. Sedientos es la sinopsis es así. Hay 3 personajes, uno de ellos se llama Boone. Boone es un antropólogo forense, o sea, quien analiza los cadáveres y determina la identidad, ¿sí? Y cuando él encuentra un cadáver que resultó ser un conocido de él de la infancia, muerto hacía como 17 años, encontró su propio cadáver. El cadáver de Murdoch, que es el joven, un joven que se suicidó, porque él determina que no pasó nada más que se suicidó, era compañero de su hermano y compañero de él en presentación de una obra de teatro que él escribió, porque él quiso ser poeta y escribía, ¿no? Pero su madre y su hermano, para él era un maricón o alguien que era muy débil, y la mamá también. Entonces él deja su esencia, lo que él es, lo que es su ser creativo, y dice: yo no quiero ser, ya no quiero que su hermano lo escupe, y dice: yo no quiero eso, quiero que la gente me acepte y voy a ser un niño bueno. O sea, acepta ser y ser formado en la línea que le marquen. Pero esto lo lleva a ser un fantasma, porque él no es feliz. Entonces, cuando encuentra a este cadáver y también se encuentra ese cadáver, lo que él mató. El otro se mató, que es Murdoch, es esta sed de los jóvenes que quiere saber. Al final, como no hay quien le diga por qué se siente así, él dice: yo no tengo nada ya que me ate a esta realidad, y se va, se mata, se suicida, literalmente, y Boone metafóricamente. Entonces, para él es más fuerte, porque él recuerda lo que él hizo cuando se mató, cuando dejó lo que él era. Entonces, Sedientos es ese reencuentro con ¿qué pasa cuando ya sientes que estás cerca de la muerte, o que algo te acerca, te hace reflexionar y dices: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está lo que yo era y lo que yo debería ser? ¿Dónde están mis sueños? Y de repente se da cuenta que los sueños traen siempre un papel, que es esa obra que él escribió, que al final de cuentas es él mismo. De esto habla Sedientos. Es ese reencuentro con los restos, los despojos que hemos ido dejando. De hecho, ahí en la obra, bueno, una de las cuestiones que también hemos abordado en otros programas es el uso de la multimedia en las obras teatrales. Lo vemos aquí en Sedientos, también lo vimos en Zaratustra. Entonces queremos ver como que es esta cuestión de cómo es usar el multimedia y qué también se debe utilizar este medio, o sea, un poco propio del cine, ¿no? Pero ahora incluido en el teatro. ¿Qué tan importante es usar el multimedia, o qué trasciende al usar este tipo de medios? Hay un punto en el que el uso se vuelve excesivo y se pierde la esencia de la obra. Esa sería una buena pregunta. Bueno, yo era muy, muy reacio a utilizar la tecnología, porque creo que, de hecho, la obra lo dice, en la tarea que le encargan a Murdoch, que dice: Murdoch, ya mi hermano se fue, ¿cuál fue la tarea que hay que hacer? Dice: imagínate. Y así somos los maestros ahorita. A ver, lean a Kafka.
pero no les explicamos ni nada, tú lo sabes también como gente de letras, no les explicamos nada más de repente, y háganme un trabajo en un video, pero de una manera teatral. Y ese va a ser el producto final. Y el muchacho dice, bueno, ¿y eso qué, güey? ¿Y cuál es lo que tengo que hacer? Les van a hablarme de la belleza. O el por qué. Y entonces, dices, bueno, dice la tecnología, piensan que la tecnología te va a solucionar todo. Cuando en realidad la tecnología es un elemento que ahorita se utiliza más que nada para mediatizar, ¿no? Y aparte de eso, yo también creía que le restaba mucho al teatro. ¿Por qué? Pues porque la gente ahorita ya estamos todos condicionados a la televisión, a los medios, ¿no? A la tecnología. Lo dice la obra, Murdoch. Dice, chingado madre, dice, ¿qué es eso? Son las 7 de la mañana y ya está prendida la televisión y hay una conductora que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ir vestidos, hacia dónde tenemos que ir y por dónde nos tenemos que ir. O sea, ya, ¿cómo es eso? Entonces, pero creo que la tecnología también es un elemento todo es tecnología, todo es tecnología. Creo que la multimedia es un elemento también que tiene que ver con el arte. Y de hecho viene también desde la perspectiva escénica. O sea, el cine, la multimedia, vienen del teatro, en las escenificaciones, en los rituales, ahí está. No sé si cuando ustedes eran niños, yo creo que no, porque la tecnología todavía no estaba, ustedes son parte de este tiempo, ¿no? Antes abríamos una caja de zapatos y poníamos un papel de China y prendíamos una vela y entonces hacíamos la historia y poníamos monitos que hacíamos o cosas y le hacíamos, quién sabe qué, y movíamos y era cine, y era teatro, pero era tecnología. Es el principio de todo esto, ¿no? Es un retorno al Claro. inicio, ¿no? Claro. Sí. Y además no creo que también es importante, hay que saberla manejar. Digo, en el sentido de que no es solamente un objeto que tengas que utilizar porque ya es de los objetos industriales o que crean para manejarle en este tiempo el hombre moderno, ¿no? Y creo que es importante. En Zaratustra, por ejemplo, es precisamente ver cómo al final la tecnología termina. Y tenemos que volver otra vez a los ¿Y qué va a pasar si no estás preparado? Ahora acá en Sedientos es importante por la historia, porque estamos contando la historia a la manera de la tragedia. Pasa desde que te levantas en la mañana hasta el otro día, ¿sí? Pasa en Murdoch cuando se levanta y él siente que algo ya no es el mismo, y pasa también en Boone. Es como una tragedia, ¿sí? Y es importante entenderlo porque si nos podemos a checarlo por detalle, decimos, es cierto, a veces digo, ¿qué hice a esta hora? Y luego hice este otro, y me pasó esto. Y es cuando estamos reconstruyéndonos. Claro. Entonces lo utilizo como un elemento también detonante para las acciones de lo que le pasa a Murdoch y que nos despierte al espectador, porque somos muy, muy conscientes. A las 6:45 tengo que estar saliendo de mi casa, porque si no, no llego. Pero, ¿qué pasó? Que salí a las 6:50. Sí, y a las 7:50, a las 6, ya en 7 en punto, pues ya el camión, y van pasando cosas. Entonces, esto es importante verlo en esa perspectiva. Bueno, es un elemento. Birkhaus Frederick Skinner, psicólogo conductual, ¿sí? Escribió un libro que a mí en lo particular me gustó mucho, Ciencia de la Conducta Humana. Y desde la primera página ahí él está diciendo, y es algo que me impactó mucho, por eso me acuerdo que fue en la primera página y porque solo leí la primera página. Dice que la ciencia y la tecnología no es ni buena ni mala, ¿sí? Pero puede usarse de ambas maneras, ¿sí? El bien o el mal está
en la persona que lo usa. Y sí es cierto, porque el que fabrica cuchillos, oye, pues, él los fabrica y él te los vende. Si tú los usas como debe de ser para cocinar, pues bueno, ya es tu asunto. Si tú agarras el cuchillo y se lo clavas a alguien, no es culpa del cuchillo, ni es culpa del fabricante ni del vendedor. Es culpa tuya. Tú decidiste usarlo de esa manera. Si tú usas la computadora para investigar, para aprender, para conectarte con otras personas que están lejos, ok, esa es una decisión. Si tú la utilizas para perder el tiempo y la vida diariamente, ahí se te va el mundo y te obcecas con el internet, pues bueno, eso fue tu decisión. No es culpa del internet. El internet tiene todo ahí, bueno y malo, ¿sí? Es que simple y sencillamente tú decides si utilizas las cosas para bien o para mal. Ahí está Alfred Nobel cuando inventó la dinamita. Él la inventó para la construcción, para la demolición, para fines constructivos. Él no sabía que se iba a volver multimillonario porque iban a usarla para la guerra. Él no se imaginó el uso de la dinamita para la guerra. ¿Quién se lo imaginó? Los que traen guerra en su cabeza. ¿Sí? Los chinos, era la pólvora, era para una cuestión de rito, ¿no? Y de ellos, de pirotecnia y cosas así. Juegos artificiales, ¿no? Sí, entretenimiento. Sí. Exacto, el entretenimiento. Bueno, pues aquí tenemos al maestro David Gómez, que tiene ya una buena trayectoria y que está prometiendo, en mi opinión, promete a más obras tan interesantes, porque me gustó el concepto en Zaratustra, ¿sí? Cómo se manejó. Se ve que no es que le llaman teatro comercial, ¿sí? Es teatro, yo diría teatro experimental. Estás experimentando tus nociones, tus conceptos, tus sentidos, tus emociones, tus conocimientos, los pones a prueba incluso. Claro, eso que dices es cierto y muy importante, porque luego también decimos, no, yo hago teatro experimental, de poner a prueba lo que tú crees y en diálogo con el otro. ¿Sí? Así es. Y aparte ya también trae trayectoria, también trae ya había traído la obra Kiwi, ¿no? También, o sea, Sí, con eso empezaron Kiwi. el círculo de Tiza. ¿Sí nos puede platicar un poco de esa experiencia? Fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante. Mira, nosotros, y digo nosotros, Tere, mi esposa, es actriz, muy conocida en el ambiente, Tere Medellín. Tenemos muchos años haciendo teatro y el teatro es nuestra vida. Nosotros vivimos del teatro y vivimos para el teatro. Y digo vivimos del teatro porque el teatro nos da lo que necesitamos para la creación. Teníamos una necesidad de repente de decir cosas y veíamos que estaba constreñido los espacios, ya no hay espacios. Y los que hay, bueno, están limitados a tiempos y a ver qué es lo que tú haces, ¿no? Hicimos este espacio que se llama el Círculo de Tiza, pero el Círculo de Tiza es parte de algo más grande. Tenemos una asociación que se llama PECA, Producción, Educación y Creación Artística. Creemos que por medio del arte se puede hacer muchas cosas y donde nosotros llevamos a nuestras elucubraciones o nuestros proyectos, ¿y por qué? Es que esto va así, ¿por qué? ¿Cómo hablaríamos? Bueno, es en ese espacio que es como un laboratorio, que es el Círculo de Tiza. El primer trabajo que hicimos en el Círculo fue con esta tesis y dije, bueno, pero yo necesito hablar de algo, no quiero hablar de cualquier cosa. Y creo que es importante hablar, el próximo trabajo que yo quiero montar, de hecho lo voy a proponer para algo, habla sobre los niños. Siempre también decimos desde antes, los niños también son el futuro de México, y ahora los jóvenes. Y ves a los niños, dices tú, hay una miseria terrible. Hay una película que se llama Los Herederos de Echeverría, un cineasta muy bonita, muy buena. Casi no hay diálogos, pero ves, y sí hay diálogos en las acciones de los niños.
en diferentes estados del país. Eso es lo que hemos heredado, ¿no? Una gran miseria, niños que pensamos que Monterrey, las escuelas de Monterrey son el modelo de la educación, pero tú te vas como maestro, dijiste, a Parás o a Treviño, todavía hay niños allá, o Mier y Noriega, que tienen primeramente que llevar sus chivitas a pastar, Sí. y luego van a la escuela, ¿sí? Nosotros queríamos hablar de algo, y yo encontré un texto de un dramaturgo canadiense que se llama Daniel Danis. Kiwi es una fruta muy fea. Una fruta muy fea, y lichi es otra. Bueno, esa obra habla de los niños de la calle. Pero cuando hablamos de los niños de la calle, lo hablamos de una perspectiva efectista, de, ay, los niños, pobrecitos. Entonces hay que entender el contexto en que se da esto. Así es como surge Kiwi, y era muy difícil, porque es narrativa. Entonces es muy difícil montarla en acciones. Entonces creaba la metáfora y la pasaba también en lo visual para que la gente hiciera la analogía. Y eso fue muy interesante. Fue considerada por la crítica la mejor obra del 16 en Monterrey y por varios años. Pero bueno, así es como surge Kiwi, y la quiero volver a reponer porque la veo otra vez y la leo y lloro. ¿Sí? Y aparte con el trabajo también de Susi Alanís, ¿no? Que estuvo en reparto. De Susi y de Diego. Los dos, ella era kiwi y él era lichi. Son frutas muy ricas y muy bonitas por dentro, pero muy feas por fuera. Sí, el lichi, de hecho, no es muy conocida por muchas personas, pero el lichi, ¿han visto la película esa de Monsters University? Donde hacen la Sí. prueba, es el reto tóxico que les avientan unas bolas y con picos. Haz de cuenta el lichi. Y está es sabrosísimo. sabrosísimo y se ve bonito el Sí. color y todo. Y el kiwi también. Pero el kiwi también es como con espinas, ¿eh? Ujú. Y cuando lo abres es y es como muy apetecible a cualquier gusto, porque es dulce pero también es ácido. Así es. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos está agotando. No sé si Darío quiera comentar algo. Pues para también retirarnos. de lo que vimos que trae de proyectos, se me hizo muy interesante lo del teatro del oprimido. Sí me gustaría que fuera un poco, que nos platicara un poco más de esta cuestión. Bueno, el teatro del oprimido es una línea de teatro muy importante, nace aquí en América Latina por una necesidad de mostrar por medio del teatro lo que le pasa a la gente, ya no con los modelos europeos, aristotélicos, que son coercitivos, decía Boal, sino como es en realidad. Entonces él se basa en la pedagogía del oprimido y habla de la opresión y dice lo que dice Marx, ¿no? Que el mundo está dividido en opresores y oprimidos, y la gran mayoría somos oprimidos y la minoría son los opresores. El oprimido siempre quiere salir y siempre hay alguien que no le va a permitir. Y lo más chistoso es que cuando alguien es un oprimido, como los maestros, y bueno, cuando yo sea maestro voy a ser, y cuando soy maestro me vuelvo muy un represor. De esto habla, y yo lo trabajé mucho con ustedes en las clases, cuando les ponía lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo, todo lo que tiene que ver eso. El teatro lo primero lo trabajo mucho en la preparación de mis montajes. La preparación de que llevo a los actores tiene que ver con esto, y es muy distinto al trabajo de mesa, al clásico. No sé dónde entra esto, por ejemplo, también lo del espectador. Esta cuestión de que se interactúa con el público. Yo le comentaba hace rato aquí al compañero de que la gente va al teatro y va y dice, ¿y qué hiciste? Fui al teatro. ¿Y qué viste? No sé, pero me reí. No se comprometió porque no le permitieron. Porque tú vas y escuchas. Yo rompo, por ejemplo, en Kiwi, utilizo el cine para lo que es la tercera dimensión. De repente ves como una pantalla el teatro a la italiana, que es netamente coercitivo. Tú te sientas a escuchar y tú no hablas, tú solamente recibes. El teatro no es así, es comunicación, yo te doy, pero tú también recibes y luego tú también mandas. Entonces en Kiwi, si te acuerdas,
salían los personajes, de repente ya los tenías aquí y metíamos a los espectadores a la obra. El expectante, el espectador, no es un ser pasivo. Yo no tengo el valor moral de decirle todo, decirle, es que esto es así, y tú tienes que entender que esto, y tú también que esto es así, y a ver qué se hace. Bueno, no se puede hacer nada. No es cierto. Hay muchas maneras de cómo pueden cambiar. Entonces, el teatro lo primero lo que hace es llevar al espectador a esto, y en un momento determinado nosotros nos hacemos a un lado, y al final el Teatro Foro lo que hace es que el público dice, la respuesta las da el público. No hay respuestas, pero ellos dicen cómo pudiera ser. Entonces, ¿qué hace? Ya nos quitaron nuestra capacidad de producción a nivel física, ¿no? O sea, ya pues no nos queda más que vender nuestra fuerza de trabajo o nuestra lengua, ¿verdad? Claro. Sí, pero ahora nos quieren quitar también nuestro modo de producción simbólicos. Dice, esto no puede ser. El teatro lo primero dice eso, no, basta. Entonces hace que el espectador se adueñe, se empodere y sea él el que cuente la historia y diga, esta historia no es así, es de esta manera. Sí, porque al final de cuentas el teatro también como una cuestión de cultural, pero a la cultura la maneja el que está en el poder, la utilizan al igual que la televisión para mediatizar. El teatro no puede hacer eso. Sí lo hacen mucha gente, pero no es teatro. Utilizan lo que es el arte escénico para esto, pero no es teatro. Eso no es teatro. Sí, Correcto. Bueno, pues por desgracia el tiempo, este tema da para muchísimo más y yo le extiendo una invitación al maestro. Cuando guste, es bienvenido aquí. Muchas gracias. Por Gozarte. ¿Sí? Ya, después ya no van a querer abrir la puerta. Bueno. Agradeciendo también a nuestro director, Ujú. Efraín Gallardo, y También. también aquí en cabina, nuestro amigo Mario Garrey, mandándoles un saludo a todo Así el es. público también de Tuvox Televisión. ¿Puedo Claro que sí. decir algo? Por supuesto. No me lo pidieron, pero yo lo quiero ofrecer. Ok. Quiero ofrecer que vayan a ver Sedientos, por favor, de veras. Y ahí si no les gusta algo, me lo dicen, yo ahí estoy, yo lo recibo. Y les voy a dejar tres cortesías dobles. Ah, muy dobles, bien. ¿sí? Para el sábado y 3 para el domingo. Perfecto. De ustedes nada gracias. más me dicen. Claro que sí, le pasamos el dato. Esto, de hecho, queda bien con lo que estaba a punto de decir. Ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, Gozarte, el gozo del arte, para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones sobre el programa, para que vean el programa. Ahí subimos el link del canal de YouTube, recuerden que lo subimos a YouTube. Y por este medio de la página de Facebook, Gozarte, el gozo del arte, pueden hacernos la petición de las cortesías, que muy amablemente, es cierto, no se las pedimos, no las esperábamos, es un gran gesto, muy amable. Y también les invito o también puede ser al Facebook de Círculo de Tiza. Claro, a la página, entran a Facebook, buscan Círculo de Tiza, Okay. sin el artículo, nada más Círculo de Tiza, porque hay gente que dice, oye, es que me aparece en otro, y ponen el círculo, no, nada más Círculo de Tiza. Correcto. Y Círculo de Tiza ya está en Facebook también. Y bueno, pues esto ha sido una semana más aquí en Gozarte, el gozo del arte. Yo nada más quiero, para despedir, lanzarles una frase lapidaria, pero muy cierta, y espero que nos sirva de reflexión. Ya saben que me gusta terminar con una reflexión. Resulta que nadie es quien cree que es, y nadie es quien dice ser. Los dejo con eso. Nos vemos la próxima semana aquí en Gozarte, con más gozo y más arte. Pantagruel Producciones presentó. Al
Alianza Cultural México-China AC presentó.